Bien, muy buenas tardes. Como Universidad de Magallanes agradecemos la presencia de ustedes esta tarde para acompañarnos en la segunda conferencia del ciclo de Premios Nacionales de Medicina y Ciencias, actividad organizada por la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes en conjunto con el Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CARE Chile UC, que en esta oportunidad, en esta versión, tiene como invitado central al doctor Fernando Monkever Barros, quien es profesor titular de Medicina de la Universidad de Chile y, por supuesto, un destacado académico e investigador, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 1998 y Premio Nacional de Medicina 2012. En la jornada de la mañana, el doctor Monkever se refirió en su conferencia inicial al tema de la desnutrición precoz y sus consecuencias socioeconómicas. Tuvimos una interesante jornada en la mañana viendo los cambios que se han dado en nuestro país en los últimos 50 años, podríamos decir. Y hoy en la tarde el tema que va a tocar el doctor se refiere al tema de la epidemia de la obesidad, ¿no? Queremos saludar también a los académicos que nos acompañan, por supuesto a nuestro distinguido conferencista, don Fernando Monkever, al señor Jorge Arriagada, quien es representante de CARE UC, a la doctora Beatriz Solís de Obando, en representación de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, a los profesionales del área de salud, académicos, alumnos, señoras y señores. Antes de dar paso, digamos, a la conferencia del profesor Monkever, queremos darle la palabra en representación precisamente del Centro CARE UC para contextualizar esta relación de colaboración que existe entre la Universidad Católica y la Universidad de Magallanes en el área precisamente de la medicina. Dejamos entonces al señor Jorge Arriagada. Muy buenas tardes. La mayoría de ustedes ya me conocen, hemos estado en otras jornadas anteriores, de manera que esta es una nueva oportunidad de conversar con ustedes y contarles cómo se genera toda esta actividad académica que hemos estado desarrollando durante los últimos años, a partir de un convenio de cooperación que suscribe la Universidad de Magallanes con la Universidad Católica de Chile para apoyar el desarrollo y fortalecer la Escuela de Medicina y las carreras de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magallanes. Y en este contexto se han desarrollado varias actividades en las cuales ustedes han participado en algunas de ellas, tendientes a acercar a la región más austral del país a científicos connotados que puedan compartir con ustedes su experiencia y aprender de ello. En esta parte particular de este ciclo de conferencias que hemos llamado Conferencias de Premios Nacionales de Medicina y Ciencia, estamos trabajando para invitar y que nos acepten la invitación los más connotados científicos que cuenta el país cuyo aporte a la medicina haya marcado un hito importante. De manera que estamos hoy día frente a la segunda sesión. Tuvimos una primera con el profesor Rodolfo Armas Merino en el mes de septiembre y tenemos hoy día la suerte y también gracias a que el doctor Armas Merino es un amigo personal del profesor Monkever, a quien le contó que esta experiencia había sido muy enriquecedora. Hemos logrado, con mucha gentileza de parte de él, que el doctor Monkever despeje su agenda y se haga el espacio para venir a conversar con ustedes. Créanme, es un privilegio. El doctor Monkever, como ya se ha dicho, es una autoridad mundial en materia de nutrición. Ha trabajado durante muchos años para erradicar la desnutrición infantil, tema del cual habló esta mañana, y nos va a contar ahora qué pasa con el otro extremo de esta campana, qué pasa ahora con la obesidad. Muchas gracias, doctor Monkever. Gracias a ustedes.
Antes de dar paso precisamente al doctor Monkeberg, queremos, ya recibíamos el saludo y la explicación de este trabajo de colaboración con la Universidad Católica y la Universidad de Magallanes, y en ese mismo contexto queremos invitar a la doctora Beatriz Solís de Obando a nombre de la Escuela de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Autoridades presentes, docentes, alumnos, público en general. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Fernando Monkeberg Barros, médico cirujano, pediatra e investigador de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias y de Medicina, con un amplio reconocimiento nacional e internacional por su labor comunitaria y la erradicación de la desnutrición infantil en el país. Doctor Monkeberg, es un honor tenerlo en nuestra casa de estudio, como un referente profesional y humano. Su trabajo realizado con generosidad, liderazgo y compromiso social ha dejado una huella imborrable en el desarrollo humano y profesional de la ciencia y la medicina nacional. Contra viento y marea, como titula uno de sus libros, ha permitido, entre otros logros, disminuir la mortalidad infantil, mejorar el desarrollo intelectual, y con los años permitir que la gran mayoría de los niños chilenos puedan expresar todo su potencial genético. Su contribución ha permitido que nuestro país diera pasos significativos para avanzar hacia una sociedad más justa y con mejores oportunidades para niños y niñas. Seguramente no fue sencillo, como no lo es hoy, movilizar a los tomadores de decisiones, aunar voluntades y emprender tareas que benefician a los más postergados de nuestra sociedad. Sin embargo, el resultado de su determinación, por encima de las dificultades propias de un país subdesarrollado, nos muestra que es posible producir cambios significativos y positivos en la salud de la población, al enfrentar con éxito la desnutrición infantil en Chile. No solo produjo un cambio en las condiciones biológicas, psicológicas y sociales de la población, sino que también estableció uno de los más importantes ejemplos que nos demuestran que el desarrollo de un país no depende exclusivamente de sus indicadores económicos o de la productividad de sus recursos naturales. En nombre de la Universidad de Magallanes y en especial de los académicos, administrativos y alumnos también que están en nuestra Escuela de Medicina, le agradecemos su enorme generosidad al aceptar esta invitación y venir a estas australes tierras. Estaremos siempre agradecidos por la oportunidad que hoy usted nos brinda de mostrar a nuestros estudiantes, con su experiencia y ejemplo, cómo con profesionalismo, compromiso social y liderazgo se puede aportar significativamente al desarrollo de una comunidad. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, continuaremos un poco con lo que estábamos planteando en la mañana. Cuando estaba sentado ahí viendo el título, la epidemia de la obesidad, pensé, ¿qué habría dicho mi abuelo, que era médico? Están locos. La epidemia de la obesidad era una cosa tan absurda como poner un contrasentido. La verdad que la obesidad en el pasado era extraordinariamente rara y no era considerada una enfermedad. Por el contrario, quien tenía un vientre abultado más bien lo mostraba como un cierto orgullo, porque me había ido bien en la vida. Es una demostración con este vientre abultado. Por eso estaba pensando que mi abuelo, si hubiese visto ese título, me habría dicho, ándate para la casa porque estás hablando sandeces. Pero llegó el momento en que es una realidad,
que se ha despertado una epidemia de obesidad y no sabemos por qué. En el pasado era, como señalaba, una enfermedad muy rara. Sin embargo, hoy día es un problema serio que tiene de salud para los tiempos actuales. Y un problema serio, aquí estaba, tú lo tenías. Sí. Y digo, un problema que va más allá de lo que se ve en la superficie. La obesidad, nos hemos ido dando cuenta en los últimos tiempos, tiene relaciones con las enfermedades crónicas del adulto. En la medida que vamos analizando más con un ojo estadístico, vemos que si bien representa un riesgo, es por esa segunda circunstancia, por sus relaciones con las enfermedades del adulto, ya sea con la hipertensión, ya sea con los cuadros clínicos neurológicos, como infartos cerebrales, o cardíacos, como el infarto del corazón, ya sea porque tiene conexiones con otras enfermedades como la diabetes y también con los más diversos tipos de cáncer. Se toma la obesidad como que es un factor de riesgo frente a todas estas enfermedades del adulto. Y de allí la preocupación mundial por tratar de solucionar el problema y desarrollar la investigación. Esto ha permitido desarrollar la investigación en gran proporción durante los últimos años en relación a la obesidad. Casi todas las revistas científicas traen nuevos artículos que relacionan estos hechos y que nos sorprenden porque no encontramos una explicación clara de por qué la obesidad se está mezclando con las enfermedades del adulto, pero es una realidad. ¿Me proyectan la primera? Esto comenzó en Estados Unidos a preocupar. Entre el año 1960 y el 2000, lentamente entre el año 1960 y el 80, en Estados Unidos el Departamento de Salud comenzó a constatar un progresivo y lento incremento de la obesidad, que en forma brusca en el año 1980 se quebró y la tendencia se hizo mucho más evidente. Los expertos de la época pensaban, si esto sigue, el año 2050, todos los americanos van a ser obesos. Y en ese caso se venía disminuyendo aumentando la expectativa de vida, volvería de nuevo a volver atrás y disminuiría las expectativas de vida. Pero ahí está la siguiente. Pero no fue así. En el año 1980-90, la epidemia se detuvo, hizo un plató. La epidemióloga del departamento, Eric Beck, notó esto en una publicación en el año 2000. Como mujeres y hombres que venía subiendo la obesidad, se estacionó. Y se estacionó entre un 30 a un 35% de la población. Una curva rara que nadie la esperaba. ¿Me proyecta la siguiente? Y esa epidemia de obesidad, como decía el título inicial, comenzó a verse en los más diversos países de la Tierra. Aquí una larga lista que muestra cómo la frecuencia de la obesidad
había incrementado desde Yugoslavia, Grecia, Rumania, República Checa, Inglaterra, Portugal, Italia, Holanda, Noruega y Suiza. Y daban las cifras que variaban entre 40 y 10%, y que se estaba aumentando esta epidemia de obesidad. La próxima, por favor. Y cosa curiosa, porque las características, además de aumentarse, es que estaba comenzando a afectar las más diversas edades. La obesidad en el pasado, como señalaba, era algo característico del adulto. Y aquí una visión global de que esto se había extendido a otras edades, como por ejemplo la edad infantil, entre las diferentes edades. Aquí está el aumento de la obesidad a nivel mundial, de los datos que había hace unos 10 años atrás. Como en Estados Unidos, en países tan distintos como Estados Unidos, Haití, a los 5 años ya tenían obesos. Costa Rica, a los 6 años. Chile, de 0 a 6 años. Brasil, Marruecos, Ghana, y así, porque no alcanzo a leer porque estamos medio oblicuos, pero en Japón, y Inglaterra, Escocia, los países comenzaron a mostrar sus estadísticas que la obesidad se había extendido y había llegado hasta afectar a la población infantil. La próxima, por favor. Y la otra característica rara, uno pensaría que la obesidad era de los pudientes, que estaban comiendo demasiado. Y no era así. La obesidad era de los pobres. Era mucho más frecuente en los niveles socioeconómicos de menor nivel. Aquí la misma curva que presentaba recién del incremento de la obesidad. Y aquí estas otras dos cifras. Está la obesidad en las mujeres negras y en las mujeres mexicano-americanas, que tienen de común, yo diría, un menor nivel socioeconómico. Y entonces se ve que estas obesidades son bastante más frecuentes que el promedio americano, que la diferencia está básicamente no en la raza, sino que en el nivel socioeconómico. Esta es una obesidad de los pobres, lo cual llama la atención y es una especie de contrasentido. En ese sentido, ha habido diferentes investigaciones, como la recién realizada por el Trust of American Health, que compara alrededor de 2.000 familias y la divide en las que tienen un ingreso de $15,000 al año y las que tienen un ingreso de $30 al año. Y se encuentra que las que tienen $15,000, la obesidad casi 3 veces la obesidad en los que tienen buen nivel socioeconómico. Entonces, esto se está dando en todas partes. Es una obesidad que afecta fundamentalmente a los niveles de ingresos bajos. De nuevo aquí, relación entre el nivel de obesidad en adultos en los países europeos. Y puede notarse entonces que la obesidad, por ejemplo, en las mujeres, la más alta está en los niveles socioeconómicos más bajos, y que en los niveles altos la obesidad es significativamente diferente. Otro hecho curioso que no tiene una explicación clara. La próxima, por favor. Y en Chile también no estamos ajenos. Mientras estábamos combatiendo la desnutrición, yo recuerdo que me sorprendía que en los mismos niveles me encontraba de repente con una madre obesa con un niño desnutrido en los brazos. Y era frecuente en esa etapa de transición que estábamos previniendo la desnutrición infantil.
Y en la misma época que a nivel internacional, el año 93 comenzó a incrementarse la obesidad en los escolares de primero básico, hasta llegar al plató, alrededor del 38% de obesidad, y no subía más allá. La próxima, por favor. De aquí de nuevo, entre el 2007, 2008, 2009 y 2010, la obesidad ya estaba en el plató. Y aquí quiero hacer también un comentario. Aquí está en azul, en rojo la obesidad, y en azul el sobrepeso. Muy bien, mi comentario es curioso, porque la obesidad alcanzó un nivel de estabilidad, pero el sobrepeso es bastante más alto que el porcentaje que tiene obesidad. Lo que quiero señalar es que no está claro que el sobrepeso de unos pocos kilos sea patológico. Uno cuando trata de olvidarse de la obesidad y tratar de buscar los parámetros con solamente el sobrepeso, no encuentra correlación. Incluso cuando trata los individuos delgados, esos sí que viven menos que los que tienen sobrepeso. Otra cosa curiosa, que cuando parece que ya se exagera y se llega a definirlo como obesidad, es diferente que cuando tiene un sobrepeso. Pareciera que el sobrepeso es normal, según los datos estadísticos. Y en cambio que la obesidad es la que está preocupando a los investigadores de este momento. Gracias. ¿La otra? Bien, normalmente nosotros tenemos un porcentaje de grasa que va aproximadamente alrededor del 10% y que está depositada en los diferentes órganos alrededor de ellos o en el celular subcutáneo. Se puede medir la cantidad de grasa que tiene el cuerpo del ser humano o el animal de experimentación, pero para eso requiere de equipamiento muy sofisticado y de radioisótopos, de modo que medir los grados de obesidad por estos instrumentos para sacar conclusiones en salud pública se hace difícil. Pero se ha encontrado que es posible generalizar no midiendo la cantidad de tejido graso, sino que buscando una fórmula un poco empírica que se ha llamado el índice de masa corporal, que corresponde más o menos con el grado de grasa que se deposita en los tejidos. La fórmula es la que está aquí arriba. El peso en kilos dividido por la estatura en metros cuadrados. Pues bien, cuando ese es el índice IMC, índice masa corporal, cuando aplicando esta fórmula, el IMC es menos de 18, quiere decir que la persona es de bajo peso. Cuando el IMC es entre 19 y 25, es lo normal. Cuando el IMC es entre 26 y 29, es sobrepeso. Esto es lo que pareciera que no fuera patológico. Y cuando el IMC es sobre 30, ya se cataloga de obesidad. Esto ha sido muy útil para poder ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, con estos diferentes niveles. La próxima, por favor. Frente a esta realidad de que hay una epidemia, han surgido diversas interpretaciones o teorías. ¿Por qué se ha producido una alteración en forma tal que pasa a ser una epidemia?
Normalmente podríamos definir que la obesidad es el desequilibrio mantenido en el tiempo entre la ingesta de alimentos y la utilización de esa ingesta, entre el ingreso del gasto calórico y el gasto calórico. El ingreso y el gasto que mantenido en el tiempo puede llevar a la obesidad. Interpretado en esta forma, claro, explicaría la obesidad en el individuo, pero ¿por qué se produce una epidemia? Queda poco claro. Y eso ha habido diferentes hipótesis. Una primera hipótesis que sería como una epidemia, que un virus habría sido el causante de la obesidad, llamado AD36. Pues bien, es cierto que en ratas, si se le inyecta este virus, hacen una obesidad. Y ha habido por lo menos 2 trabajos importantes en el que se han tomado muestras de sangre de hombres y mujeres obesas. Y se ha encontrado en un porcentaje importante un anticuerpo específico contra este virus AD36. Y esa parece ser una hipótesis. Sin embargo, no está claro, porque uno esperaría que todos los que tienen este virus debieran tener anticuerpos. No, pero es solo en un porcentaje, en un 20 o 30% tienen este anticuerpo anti el virus AD36. Una segunda hipótesis es el uso de drogas antidepresivas. En Estados Unidos, de cada 10 personas, por lo menos 6 están tomando antidepresivos. Y entonces, en base a esta diferencia, a este porcentaje alto de ingesta de antidepresivos, se ha pensado que el uso de estas drogas antidepresivas podría ser la causa de la obesidad. Una de ellas es la olanzapina, una droga que si se toma durante todo el año contra la depresión, aumenta el peso en 4 kilos de promedio en el periodo de un año. También entonces es otra hipótesis que sea el excesivo uso de drogas antidepresivas la que podría explicar en parte, pero no total, la obesidad. Aquí otra hipótesis, las modificaciones de la flora intestinal. La flora intestinal de nosotros es muy variada. Se puede agrupar en 2 grandes grupos, Firmicutes y Bacteroidetes. La hipótesis señala que el uso de antibióticos en los primeros periodos de la vida ha alterado la estructura, la composición de la flora microbiana. Y que al alterarlo ha habido mayor absorción de nutrientes en los grupos que han estado tomando antibióticos. Hay un largo estudio con 28.000 niños que habían tomado antibióticos por prescripción médica en los primeros periodos de la vida. Y en un porcentaje importante, ya en el año recién pasado, en la publicación de resultados, por lo menos un 60%, 65% ya tenían un sobrepeso. También es una hipótesis entonces de que el uso abusivo de antibióticos en los primeros años de vida modificarían la flora intestinal y tal vez por ese mecanismo podría explicarse que aumente la obesidad, porque la absorción de más nutrientes, oligonucleótidos, es mayor en estos casos que tengan alteraciones de la flora intestinal.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud se afirma con sus reuniones con los especialistas que han sido los cambios sociales, económicos y culturales de la Organización Mundial de la Salud los que han llevado a que aparezca este alto grado de ociosidad. Y esto estaría dado porque el hombre ha cambiado muchísimo su forma de vida y ha incrementado tremendamente el sedentarismo. En la medida que crece la explosión de conocimientos nuevos, rápidamente se trasplazan estos conocimientos nuevos a utilizaciones del conocimiento y todas ellas van llevando a que el hombre vaya dejando el esfuerzo físico, el trabajo, y reemplazándolo por otros instrumentos que van haciendo posible que sea más fácil y más cómodo este sedentarismo. No creo que no cabe ninguna duda que el sedentarismo es una de las causas de esta epidemia de obesidad, o que al menos está influyendo muy directamente. Sedentarismo y otro factor de los tiempos, la accesibilidad a la alimentación. Es obvio que ha mejorado notablemente la accesibilidad al alimento. En el pasado, yo recuerdo 1800 y tantos, Malthus notó de que había un problema serio de una discrepancia entre la multiplicación de la especie humana en la Tierra y la posibilidad de satisfacer las necesidades nutricionales. Y él postuló entonces que había un serio riesgo en el año 1830 en que en 5 o 10 años más iba a producirse una gran hambruna, porque no había ninguna posibilidad de producir los alimentos necesarios para una población mundial que estaba creciendo en forma exponencial. Que los alimentos podrían crecer a su disponibilidad en un cierto porcentaje, pero que el hecho de que la producción de alimentos aumentase a la proporción adecuada para mantener el equilibrio, produciría entonces el problema. En resumen, de acuerdo a esto, los técnicos de la Organización Mundial de la Salud dicen que el sedentarismo más el incremento de la disponibilidad alimentaria serían los culpables. La verdad que es cierto que en la medida que ha aumentado la población mundial en forma exponencial, siempre desde Malthus hasta ahora, la disponibilidad de alimentos, es decir, la producción de alimentos que potencialmente puede consumir el hombre, ha estado paralelamente por sobre el crecimiento vegetativo. Y especialmente en estos últimos años se ha disparado hacia arriba. Es decir, que la disponibilidad de alimentos ha crecido mucho más, me parece absurdo, que el crecimiento de la población. De ahí que la Organización Mundial de la Salud entonces se haya opinado que estos cambios sociales, económicos y culturales que tienen que ver con el sedentarismo propio de la génesis de nuevos conocimientos y la disponibilidad de alimentos es la que está llevando al problema. No sé si me explico. Está disponiéndose de más alimentos y que es superior al crecimiento vegetativo de la población. Cosas jamás imaginadas por Malthus hace más de 100 años. Sostenía lo contrario, que no se podía aumentar los alimentos, la disponibilidad en proporción mayor que el crecimiento vegetativo de la población, que era realmente explosivo.
Esta es la siguiente. Estos datos creo que son importantes por lo que voy a señalar. Un informe del Centro de Enfermedades Crónicas de Estados Unidos del año pasado, o no más que el año pasado, 3 años atrás. El 80% de los diabéticos son obesos. Me llamaba la atención, cosa que antes no parecía que nadie hubiera hecho ese hincapié. Pero en Estados Unidos, según el informe de las enfermedades crónicas, da ese dato, que el 80% de los diabéticos son obesos. Y que la obesidad incrementa el riesgo de cáncer, de los más variados. Se estudió todos los cánceres producidos en Estados Unidos en el año 2013. El cáncer del tiroides, el cáncer de la mama. El tiroides era un 30% más de cáncer a causa del incremento del riesgo. Y la mama, el cáncer de la mama, el cáncer del estómago, del hígado, del páncreas, del riñón, del útero, del colon, constituyen un riesgo, la obesidad, frente a estos cánceres. Ellos son mucho más frecuentes en enfermos obesos que en enfermos que tengan sobrepeso o que tengan peso normal. Y esto entonces hace pensar que aquí hay un factor importante que hay que considerar. La próxima, por favor. En las mismas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud dice que si se llegara a erradicar la obesidad, si no existiera la obesidad, se reduciría la incidencia de las siguientes enfermedades. Se reduciría en un 60% la diabetes del adulto, de tipo A. Se reduciría en un 20% las enfermedades coronarias. Y se reducirían en un 20% los accidentes vasculares cerebrales. Y se reduciría en un 30% la hipertensión. Este es el factor que, como digo, está complicando las cosas. Cómo la obesidad está estableciendo estos nexos con las enfermedades de los adultos y produciendo este tipo de enfermedades que, según la misma Organización Mundial de la Salud, si se eliminara la obesidad para algún sistema mágico, se habría mejorado notablemente la salud del adulto, que es todas estas la primera causa de mortalidad en el adulto. La siguiente, por favor. Y también la recomendación, que creo que es importante tenerla presente, es decir, que lo único que ven como posibilidad de bajar la obesidad es la práctica de la actividad física moderada en toda la población de seres humanos. ¿Y qué pasaría si esta fuera una práctica, dice la Organización Mundial de la Salud? Si todos hicieran alguna actividad física moderada en lugar de ser sedentarios, señala que disminuiría el 30% de las muertes por enfermedades coronarias, que disminuiría el 25% de las diabetes, que disminuiría el 25% del cáncer del colon, que disminuiría el 12% del cáncer de la mama y el 15% de los accidentes vasculares cerebrales y el 10% de las fracturas de caderas. Ahora, ¿cómo conseguir que la práctica de la actividad por todos los habitantes de la Tierra? Ya es más difícil, pero en todo caso es un ejercicio teórico. La próxima, por favor. Señalaba que la investigación se ha incrementado notablemente sobre el estudio del balance calórico. ¿Por qué la epidemia? Y se ha llegado a conocer con bastante detalle de los factores que condicionan el aumento del consumo calórico y los factores que condicionan el gasto de consumo calórico. Aquí resumo en este gráfico
que existen en el organismo, por las diferentes publicaciones hasta el año recién pasado, diferentes sensores en todos los órganos, o en casi todos, y sobre todo en el aparato digestivo. La citrulina, ¿cómo lo leen ahí? Yo no lo puedo leerla. Se producía en la mucosa gástrica. Es un sensor que automáticamente, cuando está sobrepasando ciertos niveles, avisa por vía sanguínea al hipotálamo. El hipotálamo es el que regula el balance entre la ingesta y el gasto. Que el tejido adiposo produce leptina, y esta leptina por vía sanguínea llega al hipotálamo. Que la grasa, otros sensores del intestino grueso, diferentes proteínas que tienen distintas siglas, mandan todas estas informes hacia el hipotálamo. La próxima, por favor. Y allí en el hipotálamo es que se regula la sensación de hambre o de saciedad. Y se regula en un lugar muy preciso, que aquí está en mayor detalle. Si pudiéramos decir que todo esto es el hipotálamo, en un lugar preciso, el núcleo sarcuate es donde se regula, llega toda la información que yo señalaba de los distintos órganos, y estos se comunican con las neuronas del apetito o de la saciedad. ¿Qué pasó con la huella esta? Bueno, ¿es problema o no es problema? El hecho es que de aquí la información pasa a la corteza cerebral y allí nace la sensación de hambre o la sensación de saciedad. Estos han sido conocimientos que se han podido elaborar con múltiples investigaciones de dónde está la regulación del apetito. Esto básicamente ha sido de interés por la industria farmacéutica, porque el día en que alguien descubra una sustancia que pueda ser fisiológica y no dañina, que inhiba el apetito, entonces ya el problema de la obesidad tendría un interés comercial extraordinariamente importante. ¿La próxima? El hecho es que la obesidad es bastante compleja. Básicamente es genética. Se han descrito por lo menos 40 genes diferentes que en alguna medida, directa o indirectamente, están condicionando el apetito. Y que aquí están representados los 22 pares de cromosomas, más el cromosoma X y el cromosoma Y. Y aquí todos los genes que se han descrito en alguna forma ubicados en todos los cromosomas que regulan el apetito. Es extraordinariamente complejo porque son más de 40 genes que tienen que ver con la génesis del apetito o de la saciedad. La próxima, por favor. Y algunos incluso tienen que ver con hormonas producidas en el mismo hipotálamo. Esta rata, por ejemplo, normalmente las ratas no se sobrealimentan. Ellas, sin embargo, equilibran su ingesta calórica con sus necesidades calóricas. Sin embargo, se ha detectado una sustancia en ratas que, no existiendo, la llamada transferasa OGL o la sigla OGT, si no existe, la rata come ad libitum y se llega rápidamente a una obesidad. Esto es interesantísimo, porque también recientemente se ha descrito que esta misma sustancia, la OGT, está en seres humanos. La próxima, por favor. Y esto es más reciente. Las neuronas
del hipotálamo y del tronco cerebral expresan la enzima OEGT como un sensor nutricional. Es decir, el hipotálamo en alguna medida, lo que veíamos en la rata, está presente ahí también la molécula correspondiente que si produce esta necesidad en el animal, lo probable es que también tenga la misma razón para estimular el apetito en humanos. Por ahí va indudablemente una posibilidad de tratamiento de la obesidad y eso es algo que está interesando muchísimo. Función heterogénea en la rata, el OEGT, ubicados en el núcleo paraventricular, actúa como un sensor de nutrientes controlando la sobrealimentación, mientras que el mismo OEGT en el núcleo arcuate, el que ya veíamos, controla la actividad del tejido adiposo y que se expresan las neuronas también existen en el cerebro humano. Por ahí hay un camino por el cual interesa. ¿Me proyecta la siguiente? Este dato es de Frederick Knipson, que a mí me parece muy interesante, en que confirman que la universidad es un problema genético. Frederick Knipson en Estocolmo desarrolló una experiencia que es para mí muy interesante. Juntó 20 estudiantes de la universidad y los sometió por 3 semanas a una dieta hipercalórica. Si normalmente es 2.000 o 2.000 y tantas calorías por kilo por total lo que debe ingerir diariamente, estos 20 estudiantes y por 3 semanas se sometieron a una dieta hipercalórica para ver qué sucedía. Y sucedió algo muy curioso. Eran 20 estudiantes. Por un extremo, creo que fueron 4 que no soportaron consumir el doble de calorías y se retiraron de la experiencia, porque para ellos fue intolerable. Pero por otro extremo, ¿qué sucedió con los que lograron consumir? Los que consumieron esta dieta hipercalórica no aumentaron tanto de peso como se pensaba. Aumentaron un 6% de peso. Estos otros les bastó una semana para aumentar 10, 15 kilos. Y a este otro 3 semanas no aumentaron mucho de peso. Pero sí sentían mucho calor, que también les incomodaba mucho la sensación de calor que mientras estuvieron las 3 semanas consumiendo esta dieta hipercalórica. Es decir, que aquí había una diferencia. Los que no soportaron la dieta hipercalórica, que probablemente era el mayor porcentaje de la población, y los que lo soportaron, en que genéticamente tenían otra posibilidad. Probablemente, como vamos a ver, en lugar de acumular grasa, quemar grasa en el tejido correspondiente. La próxima, por favor. Por eso es interesante ver lo que ha sucedido en los últimos tiempos al estudiar la composición y fisiología de la grasa acumulada en el organismo. Hay 2 tipos de grasa que se acumulan en un organismo normal. Las células de grasa blanca y las células, la próxima por favor, de grasa parda. A ver, volvé uno para atrás. Eso, gracias. Esta es un esquema de una célula de grasa blanca que representa el 10% del peso del cuerpo. Y aquí, contrariamente a lo que se piensa, no es un depósito pasivo que se guarda allí sin moverse. Por el contrario, más o menos el 20% se está renovando la grasa de este adiposito en 24 horas. Y además,
este adipocito, esta célula grasa, tiene una serie de otras funciones. Y una de las funciones es que secreta hormonas, por lo menos 2 hormonas se sabe. La leptina, que ya vimos que en alguna medida es la célula, la hormona que llega hasta el hipotálamo a avisar de que ya están llenos los depósitos, y las adinopectinas, que son también otras hormonas. Es decir, estas células grasas están siendo extensamente estudiadas, y lo que se conoce hasta ahora es que por lo menos 2 hormonas se producen aquí, y que la dinámica de esta célula, de este tejido, es enorme, que se está renovando el 20% casi de esta grasa cada 24 horas. No es entonces un depósito pasivo, está muy dinámico, y ese dinamismo es el que permite que el ser humano o el mamífero en general tengan una reserva a disposición muy fácil de utilizar. Es un depósito de un elemento casi líquido, triglicéridos y glicerol, los que se depositan como grasa en este adipocito. La próxima forma. Y esta es el otro tipo de grasa, la célula grasa parda. Esta célula de grasa parda está presente en todos los animales que hibernan. Esa grasa parda, a diferencia de la grasa blanca, no es un depósito propiamente tal, y si, por el contrario, tiene el color pardo por una cantidad enorme de mitocondrias, que aquí están publicitadas en color morado. Esas mitocondrias producen ATP, que en lugar, es decir, no producen ATP y que producen calor en lugar de producir depósitos de grasa estable. Esta célula grasa parda existe en humanos. Hasta hace poco tiempo se conocía su existencia en el recién nacido. El recién nacido necesita producir calor, porque tiene una superficie corporal muy alta en relación a su peso, y entonces tiene que producir calor para mantener la temperatura de todos los demás órganos. Y eso entonces tiene esta grasa parda también junto con la grasa blanca. Más aún, ¿me pregunta la Presidente? Esta es la grasa parda, cada una de las células de la grasa parda. Tiene una gran inervación nerviosa. Es la regulada por el sistema nervioso, y además una gran vascularidad, como para entregar o retener esta grasa parda. Pues bien, ahora se ha descrito que esta grasa parda no solamente está en el recién nacido, sino que también en el adulto. Cuando se somete a adultos a una situación de frío durante un día con una temperatura baja, entonces la grasa parda rápidamente responde produciendo ATP. Se descodifica. La próxima, por favor. Y aquí está lo que he señalado. La grasa parda en el adulto normal, por medio de la tomografía de emisión de positrones y simultánea administración de glucosa marcada en un individuo normal. Si lo somete a frío, aquí aparece la grasa parda que estaba oculta alrededor del cuello y los hombros y alrededor de los órganos. Si no está en situación de frío, desaparece la grasa parda. Entonces allí hay otro camino que está pensándose en cómo disminuir la obesidad a través de alguna droga que aumente la grasa parda. La próxima, por favor. Y las posibilidades terapéuticas que con esto se puedan presentar. Una es cómo activar la grasa parda, administrando agonistas,
beta adrenérgico, se puede activar la grasa parda, pero produce muchos efectos colaterales adversos, no parece ser un tratamiento específico. O incrementar el tejido pardo. Aquí, investigadores japoneses y de California han logrado aislar una enzima, haciendo un cambio en la estructura molecular de la enzima, logran ratas con mayor cantidad de grasa parda. Y estas no hacen obesidad. Pero el problema de aplicarlo al hombre no es tan simple. Habría que modificar el DNA. Habría que cambiar entonces una proteína que se sintetiza, lo cual significaría meterse con una molécula diferente al DNA y que preservarse ad eternum en la medida que se vaya regenerando el individuo. De modo que no hace muy atractiva esta alternativa de ratas en la cual se haya modificado un gene específico. La otra posibilidad es convertir grasa parda en grasa beige. Esto es interesante. Es posible que esta grasa parda, estimulándola, agregando prostaglandina, conviertan la grasa parda en grasa beige, de un color y propiedades intermedias entre parda y blanca. Y esto también abre una posibilidad cierta que se está estudiando en la actualidad. La próxima, por favor. Esta es la grasa beige, que tiene unos glóbulos de grasa mayores y tiene también bastantes mitocondrias, más que la grasa blanca y menos que la grasa parda, y que ella aumenta la termogénesis. Múltiples gotas de grasa, no una sola, sino que múltiples, hasta cierto punto es un depósito de grasa, pero muchas mitocondrias, más que la grasa blanca, y la expresión del gen UCPI, que es el que produce la diferencia en la síntesis de ATP. ¿La próxima? Se me acabaron, parece, pero en fin, ese es el momento en que estamos viendo a qué grado hemos llegado en el conocimiento de la obesidad y qué posibilidades hay ciertas. Yo creo que muy posiblemente en un periodo corto de tiempo va a ser posible contar con por lo menos algunas drogas, con lo cual hay que ser muy cauto, porque lo que hasta ahora se ha logrado es modificar genes, y modificar genes en la especie humana no es un problema solo de ética, sino que es un problema de tomar un riesgo demasiado grande por insertar un gene ajeno en su eficiencia dentro del genoma humano. Bien, hasta ahí, hasta donde yo sé, hemos llegado con la investigación de la obesidad. Muchas gracias. Bien, al igual que en la jornada de la mañana, queremos abrir un espacio para las preguntas que puedan tener ustedes como público. Hay un micrófono por aquí para quien lo requiera. Hola, buenas tardes. Quería consultarle acerca de las nuevas tendencias, ¿acá? Acá está. Acerca de las nuevas tendencias que se han observado en cuanto a nutrición, respecto a dejar de demonizar tanto las grasas y de alguna manera empezar a cuidarse más de la ingesta excesiva de azúcares y de carbohidratos, en cuanto a justamente el almacenamiento de estos para provocar el sobrepeso y eventualmente la obesidad. Quería usted, que es un investigador tan avanzado en esto, su opinión acerca de dietas como la cetogénica, que tienden justamente a estimular mucho la ingesta de proteínas y no cuidarse tanto de las grasas, pero sí eliminar glucosa y cuidarse mucho de los carbohidratos. Un poco lo que quería
quería presentar yo es la complejidad del problema, donde todavía falta tanto para conocer exactamente cuál es la dinámica del proceso en el cual el mamífero, y entre ellos el ser humano, necesita de la depósito. Y la verdad es que la razón es muy clara. Ningún mamífero, ni tampoco el ser humano, puede resistir a un apagón brusco. Es decir, que no haya una disponibilidad de grasas para mantener un metabolismo aun cuando el individuo no haya consumido por un tiempo determinado alimentos. Yo creo que aquí ha habido una adaptación metabólica en los animales complejos, en que necesariamente la búsqueda de alimentos no siempre exitosa podía permitir un cierto tiempo, periodo de tiempo, 10 o 15 días, de disponer de un depósito dinámico de calorías, como es el depósito del tejido graso. Por una razón muy simple, porque no resiste los animales complejos una paro, porque el paro metabólico significa la muerte. Y eso evidentemente que le da un lapso de 10, 15 días o 20 en que puede consumir las grasas de depósito. Cuando ustedes ven en la noticia de que alguien está haciendo un ayuno y que ya lleva 1 mes y medio, no le crean. Por alguna forma está consumiendo, no lo dice, menos, pero que, porque pareciera que el depósito fácil de calorías tiene un lapso bastante preciso como para justificar el periodo en que puede ayunar. Ahora bien, respondiendo la pregunta, habría que ver hasta qué punto el aporte de glucosa puede reemplazar el depósito. Es también difícil, la glucosa tiene un metabolismo muy rápido y no sé si pudiera realmente pasar más de 1 o 2 días en base a alguien, un animal de experimentación, solamente con la glucosa. Va a tener que seguir disponiendo de un depósito graso de triglicéridos con 3 carbonos del alcohol y 3 ácidos grasos dentro de la molécula, que sea de fácil entrega a la circulación. No se va a poder nunca prescindir de eso. Pero en todo caso es un problema que todavía requiere una investigación grande y que tendrá que verse en los próximos cortos, pero yo diría tiempo, de si es o no posible alterar ese metabolismo o esa diferencia entre lo que se ingiere y lo que se consume. No sé si a lo mejor fui muy enredado. O a lo mejor también yo estoy de acuerdo en que el proceso requiere todavía de mucha investigación. Bien, muchas gracias entonces. Si no hay más preguntas, y esperemos que las cosas se vayan conociendo mejor con el tiempo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta más bien va dirigida a cuál es su opinión en cuanto a la solución que usted cree que es más efectiva contra la obesidad, ya que sabemos que en los tiempos de hoy la gran parte de la población que tiene obesidad está optando por medidas como las cirugías bariátricas o el uso de drogas. Pero realmente, ¿cuál cree usted que sería la solución? ¿El uso de drogas o las cirugías o ir netamente a los hábitos alimentarios? Bueno, la verdad que no me atrevo a decir cuál es la solución porque falta mucho conocer para poder conocer exactamente la dinámica entre la ingesta y el gasto calórico. Y estas dos en combinación con la reserva calórica que significa el depósito graso. No sé, no podría contestar la pregunta.
Bien, agradecemos entonces la gentileza nuevamente, como decíamos, del doctor Morken por habernos acompañado en esta jornada, tanto en la conferencia de la mañana como hoy día en la tarde. Un honor haberlo tenido aquí en la Universidad de Magallanes. Muchas gracias. Quiero mencionar, me dicen que a nombre de la Escuela de Medicina de nuestra Casa de Estudios, el doctor Gabriel González, quien lo presentó esta mañana, va a ser encargado de un obsequio de un libro editado por nuestra universidad. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muy buenas tardes.